Buenos días y bienvenidos a cada uno de ustedes, queridísimos estudiantes del cuarto grado. Iniciamos nuestra semana número 32. ¿Cómo pasa el tiempo, chicos? Y el primer día vamos a iniciar con el área de ciencia y tecnología, cuyo título será Lo veo y no lo creo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños como las agujas y los clips pueden flotar en el agua. Vamos a iniciar, chicos. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Primero vas a plantear las hipótesis a la pregunta de indagación. Luego vas a elaborar y explicar tu plan de indagación para demostrar tu hipótesis. Tercer paso, obtener datos al realizar un experimento para demostrar si los objetos metálicos pequeños flotan o se hunden en el agua. Cuarto, registrar los datos obtenidos en tu experimento, ya sea en cuadros o dibujos, y relacionarlos con la información proporcionada. Quinto, elaborar las conclusiones basadas en tu experimento y en la información proporcionada en el texto que vamos a leer. Y por último, comunicar a todos cómo te fue con tu proceso de indagación. Vamos a iniciar. Reflexiona acerca de las siguientes preguntas. ¿Has visto alguna vez flotar una lata? A ver, recuerda, cuando están jugando, han estado jugando con los compañeros, con sus amiguitos, ¿alguna vez han visto flotar una lata? Vamos, recuerda. ¿Qué sabes sobre la flotación de los cuerpos en el agua? ¿Qué sabes sobre la flotación? ¿Has visto flotar algo alguna vez en la playa, en la piscina? Siguiente pregunta. ¿Has probado qué objetos flotan y qué objetos se hunden en el agua? ¿Alguna vez has realizado este experimento? Y por último, ¿sabes por qué flotan algunos objetos y otros se hunden? Muy interesante estas preguntas, chicos. Esperamos que las respondas con los conocimientos previos que tengas. Planteamiento del problema. A partir de las reflexiones anteriores, te planteamos la siguiente pregunta hoy. ¿Los objetos metálicos pequeños, como las agujas, los clips para papel, flotan o se hunden en el agua? ¿Qué dicen ustedes, chicos? A ver, esta es nuestra pregunta. Planteamiento de la hipótesis. Ahora selecciona una alternativa y marca con una X una posible respuesta para las preguntas de indagación. Al lado de cada respuesta escribe una idea que la fundamente. Ordena tus ideas antes de escribir. Yo creo que los objetos metálicos pequeños como las agujas y los clips flotan, pondrías una X, o no flotan. Pones una X donde creas conveniente. Si pones que flotan, marcas una X aquí y pones la razón. ¿Por qué? Y si pones no flotan, marcas aquí y pones la razón de por qué no flotan. Tus ideas después de tu indagación estarán basados en evidencias, es decir, datos y resultados obtenidos durante el experimento. ¿Te gustaría probar si tus ideas son verdaderas o falsas? Entonces busca evidencias experimentales mediante la indagación. Primero vamos a plantear nuestro propósito que vamos a lograr con esta indagación. El objeto de mi investigación es descubrir si los objetos metálicos pequeños como las agujas y los clips flotan o no.
Ese es nuestro propósito, nuestro objetivo. Tenemos que descubrir si verdaderamente flotan o no flotan estos objetos. Anótalo aquí, por favor. Pasamos a nuestro plan de indagación. En tu portafolio tienes registrado lo que sigue en tu plan. Revisa lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de investigación. Primero, ¿qué harás? Muy bien, buscaré la lista de materiales y el procedimiento para realizar mi experimentación. Segundo paso, realizaré mi experimento. Y en pleno experimento voy a tomar nota, voy a dibujar y voy a realizar apuntes en mi cuaderno de campo. ¿Y qué harás al final? Al final llegarás a las conclusiones sobre lo que has realizado en tu experimento. Las ideas van a mejorar mucho con la lectura y con tu experimento. Entonces, de esa forma vas a mejorar tu hipótesis y la volverás a escribir como conclusión. Para ayudarte, te vamos a facilitar la ficha Flotan y no flotan, disponible en la sección de recursos, que te servirá para informarte sobre el experimento. Recuerda que si tienes la oportunidad de conseguir más información, no olvides que puedes colocar aquí la fuente del tercer material. Por ejemplo, ¿por qué flotan los barcos? Sería muy interesante que puedas investigar un poquito más. Al hacer el experimento vas a recoger información. ¿Cómo planeas registrarla? A través de cuadros de doble entrada, por ejemplo, como este. Colocas el objeto y flota o no flota y lo marcas con una X. O también los procedimientos que realizas a través de dibujos. Cualquiera de los dos o también los dos podrían ayudarte a mejorar tu proceso de indagación. Para ejecutar tu plan de investigación te vamos a ayudar con la siguiente lectura. Flota y no flota. A veces flota y a veces no flota. ¿Por qué se llamará así? ¿Y a qué se deberá esto? Vamos a demostrarlo a través de nuestra lectura, pero antes te sugerimos que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro. ¿Cómo realizarás el experimento? Siguiendo los pasos que están aquí, los escribes aquí. ¿Qué esperas lograr con el experimento? Aquí dice validar o demostrar la hipótesis sobre si los objetos metálicos livianos como los clips flotan en el agua. Entonces aquí lo anotamos, el objetivo. Y por último, ¿qué datos esperas recoger? ¿Qué le ocurre al clip en el agua? Lo escribes aquí. Siguiente dato. ¿Qué pasó con el clip esta vez? Lo anotas aquí. Y por último, observa lo que le pasó al clip esta vez. Estas 3 preguntas lo vas a anotar aquí. ¿Y en qué lo registrarás? A través de cuadros, a través de un texto o también dibujos. Al ejecutar el plan de investigación tenemos nuestro texto, flota y no flota. Primero, objetivo del experimento. Nuestro objetivo será demostrar la hipótesis sobre si los objetos metálicos livianos, o sea que no pesan mucho, como los clips para papel o también la aguja, flotan en el agua. Ese es nuestro objetivo. ¿Cuáles son nuestros materiales? Necesitamos líquidos. Un vaso lleno de agua. Número 2, 2 o 3 gotas de jabón líquido. En cuanto a los sólidos que necesitamos, 2 clips, un vaso preferentemente de vidrio o plástico duro y tenedor o trinche metálico. ¿Qué tienes que hacer? Vamos al procedimiento. 1. Llena el vaso con agua hasta el borde. Lleno. ¿Ya? Bien lleno. Coge un clip de un extremo y échalo al agua en posición vertical, como en la figura 1. Aquí está.
¿Qué le ocurre al clip en el agua? Vas anotando, chicos. Vamos anotando ahí a la hora que vamos haciendo el experimento. Anotamos qué le ocurrió al clip. ¿Se hundió o flotó? Paso 3. Ahora coge el otro clip y ponlo cerca del extremo del tenedor, como la figura 2. Con mucho cuidado. Hunde el tenedor en el agua del vaso. Retira muy lento el tenedor sin tocar el clip. ¿Qué pasó con el clip esta vez? Vas anotando lo que sucedió. Paso 4. Estando el clip en el agua, echa una gota de jabón líquido en medio del clip y observa lo que sucedió. Vamos dibujando y anotando en nuestro cuadro y cuaderno respectivamente. Pasamos a qué ocurrió y por qué. Te presentamos la explicación teórica de lo que ha ocurrido en este experimento. Como todos los materiales, el agua está formado por partes muy pequeñas, denominadas moléculas, que están unidas entre sí mediante las fuerzas de atracción. Cada molécula se atrae con las otras que están a su alrededor. Como muestra vemos la figura donde las moléculas están representadas por esferas azules. Estas son moléculas. Y las fuerzas representadas por flechas de color rojo. Esta fuerza de atracción se llama fuerza de cohesión. Entonces las moléculas están unidas entre ellas con una fuerza de cohesión. En la superficie del agua también ocurre lo mismo. Cada molécula atrae a las otras que están a su alrededor, pero solo con las de abajo y las que están a su lado, porque encima ya no hay agua sino el aire. En la superficie se forma una especie de lámina elástica que puede soportar pesos ligeros, como el del clip o el peso de algunos insectos que suelen caminar por la superficie del agua sin romperse. A este fenómeno se le denomina tensión superficial. En la superficie se forma como una lámina elástica. A esto se le llama tensión superficial y las moléculas están muy unidas, muy cohesionadas. Por eso se forma una lámina y ahí flota el clip. ¿Qué ocurre cuando echamos el jabón al agua? La fuerza de cohesión se debilita y la lámina se rompe, haciendo que el clip caiga hacia el fondo del vaso. El jabón rompe la tensión superficial que estaba bien cohesionada, bien fuerte, bien uniditas estaban todas las moléculas, pero el jabón lo rompe y el clip cae al fondo del vaso. Por ese motivo usamos jabón para lavar, porque al romperse la tensión superficial del agua, ésta puede penetrar entre los tejidos de las telas y arrastrar consigo la suciedad. Muy bien, a experimentar. Realizamos el experimento siguiendo la secuencia de pasos sugerida en la lectura anterior. Registra los datos de tu observación a través de dibujos, textos o cuadros. Recuerda registrar cómo se encuentran los materiales antes y después de cada acción para identificar si ha habido algún. Muy bien, vamos a analizar y comprobar la hipótesis. Después de realizar tu experimento y conocer los resultados, puedes escribir una mejor respuesta a tu pregunta de indagación, que era: ¿los objetos metálicos pequeños como los clips se hunden o flotan en el agua? Escribe tus nuevas respuestas. Recuerda escribir 2 ideas con las que se sustente mejor la explicación. Regresa a tu hipótesis inicial y compárala y luego mejórala. Por ejemplo, ahora sé que sí flotan los clips, porque el agua posee moléculas que están muy unidas entre sí y forman una lámina elástica en la superficie del agua, del vaso,
que puede soportar pesos ligeros como el clip. Pero también he aprendido hoy que el clip no flota cuando se agrega jabón y este jabón rompe la lámina elástica de la superficie del agua y por lo tanto el clip se hunde. Entonces, algunas veces flota como otras no flota. Felicitaciones, te has informado y has comprendido mejor sobre la flotación en relación a las propiedades del agua. Vamos a compartir los resultados de la investigación. Primero, comparte los resultados con tu familia. Para ello, en un papelote, escribe algunas ideas sobre lo que ocurrió en tu proceso de experimentación. Prepara también los materiales para que les muestres a tus familiares cómo trabajaste en tu experimento. Segundo, explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar si una hipótesis es verdadera o falsa. Tercero, muéstrales el experimento y plantéales la pregunta de indagación. ¿Flota o no flota el clip? Entonces cuéntales cuál era tu hipótesis al inicio. Realiza el experimento y luego explícales tu conclusión. Pídeles que te indiquen si validaron la hipótesis o no. Y por último, explícales que las evidencias experimentales valen más que las ideas simples o creencias sobre los fenómenos naturales que uno puede tener. Vamos a reflexionar y comunicar nuestras conclusiones. Primero recordamos la meta de hoy: descubrir mediante la indagación si los objetos metálicos pequeños, como los clips, pueden flotar en el agua. Ahora, ¿lograste la meta? ¿Lograste descubrir mediante el experimento si los objetos flotan o no? Meta lograda. Muy bien. Ahora, ¿qué acciones realizaste para validar tu hipótesis? ¿Cómo te ayudó el experimento? Continuamos. Finalmente, hemos logrado la meta de descubrir mediante la indagación si los objetos como los clips pueden flotar algunas veces y otras no. Copia entonces la siguiente tablita para autoevaluarte. Son 6 pasos que tienes que haber logrado el día de hoy: cómo proponer la hipótesis, elaborar tu plan de indagación, obtener los datos, recogerlos, elaborar conclusiones y por último, compartir los resultados. Te felicito porque has logrado llegar a la meta. Hasta mañana y que te vaya